dado los supuestos y el modelo correspondiente, el punto 2.2, el gasto y los componentes de la demanda agregada. Hoy vamos a hacer esto. Les voy a dar una tarea que de alguna manera es muy sencilla, ¿no? Pero la cuestión es qué hay. ¿Ya? Luego vamos a determinar la renta de equilibrio, es decir, qué es lo que determina el nivel de producción por el Producto Interno Bruto, explicando obviamente a través de modelos. Luego los multiplicadores, como su nombre dice, multiplicadores. Pueden ser positivos o negativos también, ¿no? Se imaginan ustedes un multiplicador negativo para el caso de Oruro, por ejemplo, que el Club San José ya no esté en la liga. Obviamente las personas que iban y vendían, por ejemplo, refrescos, hamburguesas, las comidas, ya no tienen eso, ¿no? Es un efecto multiplicador negativo, ya no hay eso, ¿no? Entonces, muy similar a eso, vamos a ver a nivel de la economía. Luego, para finalizar, equilibrio en el mercado de bienes y la curva IS, ¿ya? Entonces, por favor, atiendan, tomen sus apuntes correspondientes y ya empezamos, ¿ya? Entonces, a manera de introducción, recordar lo que hemos hecho en la práctica y lo que hemos indicado. Recordarán ustedes, el Producto Interno Bruto nos muestra el valor de la producción de bienes y servicios finales, elaborados por los residentes de un país, en el lapso generalmente de un año, y valorado a precios de mercado. ¿Ya? Ese Producto Interno Bruto, desde un punto de vista contable, se puede medir a través del gasto que llevan a cabo los 4 sectores de la economía: las familias en bienes de consumo, las empresas en bienes de inversión, el sector público, tanto en bienes de consumo y bienes de inversión, y el sector externo, exportaciones menos importaciones. ¿Ya? Por favor, entonces, tomen en cuenta esa situación. Ya, entonces, miren, para determinar el Producto Nacional Bruto, lo que hay que hacer a ese Producto Interno Bruto, sumar la renta de los residentes nacionales y restar la renta de los residentes extranjeros en un país, ¿no? Eso ya hemos explicado. Ustedes ya tienen más seguridad, me imagino que ya lo tienen. Para determinar el Producto Nacional Neto, a ese Producto Nacional Bruto restamos la depreciación de la maquinaria, el equipo, ¿no? Que de alguna manera ha sido utilizado para producir en ese lapso de año. Hasta ahí se denomina producto. Viene lo que se denomina la renta o el ingreso. Renta o ingreso nacional. Para obtener la renta nacional, por ejemplo, a ese Producto Nacional Neto restamos los impuestos indirectos. Y para obtener la renta personal, a esa renta nacional, debemos restar los beneficios no distribuidos, restar los beneficios o los impuestos sobre los beneficios y restar los aportes en la caja de seguro social y sumar las transferencias. Ustedes ya se imaginan la economía nacional, tiene transferencias, ¿verdad? Y luego, para determinar la renta personal disponible, a esa renta personal debemos reducir los impuestos directos y tener entonces, ¿ya?, renta disponible a la renta nacional menos los impuestos directos más las transferencias, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar esta última ecuación, esta última relación, ¿ya?, considerando los siguientes supuestos, ¿ya? Los siguientes supuestos. Recordarán ustedes, vamos a usar modelos macroeconómicos y modelos sencillos, pero para ello hay que plantear diferentes supuestos. Por ejemplo, la renta de los residentes nacionales menos la renta de los residentes extranjeros es muy pequeño, vamos a decir, y por lo tanto no se va a considerar. Tampoco las depreciaciones, ni los impuestos indirectos, ni las subvenciones, tampoco los beneficios no distribuidos, los impuestos sobre los beneficios, aportes a la caja de seguro social, no se van a considerar. Y en las líneas que estamos mostrando nos indican
los supuestos correspondientes. ¿Ya? De tal manera que la renta personal disponible va a ser renta personal menos los impuestos directos, dado estos supuestos. Aquellos que tienen el libro de Mochang ya en fotocopia, pueden ustedes verificar paso a paso y con lectura. Es importante que quede bien claro esto. ¿Ya? Miren, tenemos entonces la renta disponible igual a la renta nacional menos los impuestos directos más las transferencias. Si por el momento suponemos que las transferencias tampoco se consideran, vamos a tener que la renta disponible es a la renta nacional menos los impuestos. Tomando en cuenta la serie de supuestos que estamos introduciendo, es lo mismo hablar de producto o de renta. ¿Ya? Por eso en cierto momento vamos a hablar del nivel de producción o la renta de equilibrio. Vamos a hacer referencia a lo mismo, dado estos supuestos. Entonces es necesario que tomen en cuenta mucho estos aspectos para seguir avanzando, ¿no? Porque si no van a tener alguna complicación, pero en la medida que sigan practicando, eso se va a quedar. Vayamos ahora. Esta renta disponible que estamos tomando en cuenta es la renta disponible de la forma como se ha ido determinando. ¿No? Hemos sumado, hemos restado, etc. Hemos hecho supuestos y hemos determinado esta renta disponible, renta nacional menos los impuestos. Este T sin subíndice nos va a indicar, miren, impuestos directos, ¿ya? Directos. Y ya vamos a anotar D, sub D, ¿no? Vamos a suponer que es impuesto directo. Muy bien. Entonces, esta es la renta disponible desde la forma como se ha determinado. Y luego, la economía o como las unidades familiares pueden pensar, si tenemos la renta disponible, ¿cómo disponemos? ¿Cómo disponemos? Disponemos una parte en consumo y una parte a ahorrar. ¿Ya? Eso quede bien clarito. De esta última relación despejamos el ahorro y tendríamos renta disponible menos el consumo. ¿Ya? Ahora tenemos dos relaciones. Renta disponible de la forma como se determina, renta nacional menos los impuestos, y el ahorro, renta disponible menos el consumo. Y aquí recordamos esa relación del tema número 1, del flujo circular de la renta. Flujo circular de la renta, ¿ya? O de la economía, donde hay salidas y entradas al flujo. Recordarán, eso les he dicho. Revisen un poco, observen en el libro, hay un flujo circular gráficamente, ¿no? Familias, empresas, sector público y sector externo se relacionan. Hay un flujo real y hay un flujo nominal. Y el flujo, miren, el flujo que viene de salida de ese flujo circular, tenemos el ahorro, los impuestos y las importaciones. Y entradas a ese flujo, inversión, gasto público y exportaciones. Tomamos en cuenta entonces esa condición de equilibrio, ¿ya? Esa condición de equilibrio. Y en el ahorro reemplazamos esta relación que hemos despejado. Lo reemplazamos, renta disponible menos el consumo, y todo lo igual. En esta renta disponible utilizamos la primera relación, renta menos los impuestos, renta menos los impuestos. Y aquí hacemos algunas simplificaciones, por ejemplo, impuestos se simplifican. Este consumo lo llevamos al otro miembro, estas importaciones lo llevamos al otro miembro y tenemos la siguiente relación. Producción, llevado a cabo por las empresas. Esta es la oferta agregada. ¿Ya? Y la demanda agregada está compuesto por los 4 sectores: familias, empresas, sector público y el sector externo. Entonces aquí, dada esa condición de equilibrio del flujo circular, tenemos que esta relación, producción, oferta agregada, consumo e inversión, gasto de gobierno y exportaciones netas, la demanda agregada, ¿no? Entonces, esta es la condición de equilibrio. La producción lo llevan a cabo las empresas combinando factores, ¿no? Y los demandantes, ¿no? Gastando en bienes de consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones menos importaciones, por si acaso. Reitero, para tener el dominio hay que dar lectura, agarrarse un lápiz en sus cuadernos de apuntes, volver a hacer paso a paso. Es la única forma
de lograr, como alguien diría, dominio, ¿no? Si no hacen eso, si solamente dan lectura, no van a obtener. ¿Ya? Otro aspecto importante, miren, lo que hasta ahora estamos observando son variables reales. Y si ustedes han dado lectura Dorwin o Mochón, se menciona, ¿no? Con letras minúsculas variables reales y con letras mayúsculas variables nominales, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta. Las variables reales son generalmente aquellas variables nominales divididas entre el nivel de precios. ¿Ya? Nos mide el poder adquisitivo, básicamente, ¿no? Y nosotros, para evitarnos complicaciones de aquí en adelante, vamos a mencionar, por ejemplo, esta renta disponible o producción o renta disponible con mayúscula. ¿Ya? Y esta renta nacional también con mayúscula, pero son variables reales, por si acaso. Igual aquí, renta disponible, consumo más el ahorro. ¿Ya? Y todas las variables que estemos utilizando son variables reales, ¿ya? Que están tomando en cuenta los precios, pero para simplificar también vamos a suponer que los niveles general de precios se mantienen constantes. Entonces no hay problema. Pero más adelante ya, eso también vamos a levantar el supuesto y vamos a analizar la inflación, ¿no? Muy bien. Esta es entonces la condición de equilibrio. ¿Ya? Condición de equilibrio que viene. La oferta agregada igual a la demanda agregada. Muy bien. Esto es importante entonces. Entonces, una vez que hemos quedado claro en esa primera parte, reitero, volver a hacer ustedes. Esta presentación la voy a subir al Moodle y ustedes van a volver, pero siempre tienen que volver a anotar. Es la única forma de lograr dominio de la nomenclatura, ¿no? Y es lo que están haciendo. Caso contrario, no va a ser. No van a llegar a buen puerto, ¿de acuerdo? Entonces, el gasto y los componentes de la demanda agregada, ¿no? Esto viene justamente de esto. La demanda agregada tiene sus componentes, ¿no? Entonces aquí vamos a ir describiendo cada uno de estos componentes. Miren, el gasto en consumo llevado a cabo por las familias, el gasto en bienes de inversión llevado a cabo por las empresas, el gasto del sector público, tanto en bienes de consumo, bienes de inversión. Aparte de ello, el gasto del sector público puede tener otros acápites, como por ejemplo gastos corrientes. Gastos corrientes se traducen en sueldos y salarios de las instituciones públicas, universidades, escuelas, colegios, ¿no? Hospitales, pago de salarios de los médicos, administrativos, enfermeros, etc. Todo eso es gasto corriente. Pero aparte de eso, el sector público también realiza gasto en construcción de carreteras, ¿no? Y eso es gasto en bienes de inversión, ¿no? Entonces, hay. Y las exportaciones netas, como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, la demanda agregada es la suma de esos gastos llevados a cabo por esos cuatro sectores. ¿Ya? Pero ahora nosotros vamos a ver otro supuesto, simplificador, que el país no tiene relaciones comerciales, es una economía cerrada. Por lo tanto, exportaciones menos importaciones no se consideran. Solamente tenemos que la demanda agregada es igual al consumo, la inversión y el gasto. ¿De acuerdo? Gasto público. Esos solo tres sectores. Y eso vamos a empezar nosotros a analizar cómo es el comportamiento de las familias en bienes de consumo, cuál es el comportamiento de las empresas que gastan en bienes de inversión y cómo es el comportamiento del sector público, ¿no? Cómo se financia este gasto público, por ejemplo. ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora. Vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos, obviamente tomando en cuenta modelos. Primero analizaremos el consumo. Miren, las familias, o también denominadas economías domésticas, compran bienes y servicios con la renta que disponen. O sea, para comprar tienen una renta disponible. Esa renta disponible que hemos determinado, ¿no? En esta primera introducción hemos determinado esa renta disponible. La renta disponible es igual a la renta nacional menos
los impuestos más las transferencias. Eso ya debe estar claro. Eso, ¿ya? Entonces, la relación entre la renta disponible y el consumo es una relación directa. ¿Ya? Si la renta disponible aumenta, el consumo también va a aumentar. A eso lo denominamos función consumo. Esta es la función consumo. ¿De acuerdo? Y vamos a representar esa función consumo a través de una función lineal. ¿Ya? Consumo va a ser igual al consumo autónomo, esa parte del consumo. Si no habría la economía renta, seguro para seguir sobreviviendo algo tendrán que consumir, ¿no? Y obviamente si no hay renta disponible se estarán endeudando, ¿ya? Más alfa lo vamos a denominar propensión marginal a consumir. Propensión marginal a consumir. ¿Qué información nos da? Nos dice en cuánto va a variar el consumo si la renta disponible se incrementa en una unidad, ¿no? Básicamente, la propensión marginal a consumir es la pendiente de la función consumo. Hagan, por ejemplo, derivada total respecto de la renta disponible. Derivada del consumo respecto de la renta disponible les va a dar alfa, que es la propensión marginal al consumo. Y esta propensión marginal al consumir va a estar entre 0 y 1. No puede ser mayor a 1. Usted sabe, ¿verdad? Hagan en su casita un ejercicio. ¿Qué pasaría si esto fuera mayor a 1? ¿No? Y su representación gráfica es como observa. En el eje de las ordenadas el consumo, ¿ya? Y en el eje de las abscisas la renta disponible, ¿no? Consumo en unidades monetarias, renta disponible en unidades monetarias. Si la renta disponible de la economía es 0, algo están consumiendo, están sobreviviendo. Pero ¿de dónde están sacando para comprar esos bienes de consumo? Se deben estar endeudando, ¿no? Y eso vamos a verlo más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la función consumo. Aquí ya tienen una primera tarea que tienen que llevar a cabo. ¿Cómo se determina la función de ahorro? La función de ahorro, ¿ya? Porque miren, el consumo, miren, la renta disponible es una parte se dispone para consumir y una parte para ahorrar. Este es el punto de vista de cómo se dispone. Aquí tiene, aquí está, miren. La renta dispone una parte al consumo, una parte al ahorro. ¿Cómo determinamos la función de ahorro? Haciendo esta diferencia, ¿no? Entonces, todo está relacionado, ¿no? ¿Cuál es la función de ahorro? Primera tarea, entonces, determinar la función de ahorro y mostrarlo gráficamente en términos generales. Enseguida les voy a dar yo un ejemplo, ¿ya? Esa es la primera situación. Muy bien. Ahora quisiéramos saber cómo es la renta disponible, lo que hemos determinado. Renta disponible, lo que hemos hecho. Hacia atrás. Renta disponible, mire, la renta ya, los impuestos más las transferencias, si no ya estamos planteando supuestos, ¿no? Eso es importante que lo vayan considerando, ¿no? Entonces, aquí tenemos eso, que la renta disponible es igual a la renta nacional menos los impuestos más las transferencias, ¿no? En ese caso, como hemos mencionado hace rato, T va a ser impuestos directos, pero no lo vamos a anotar con su subíndice, ¿ya? Entonces, el consumo en realidad va a depender, ¿no? Mire, consumo autónomo, propensión a consumir y la renta disponible. Pero la renta disponible se puede anotar como renta nacional menos los impuestos más las transferencias. Por el momento, si suponemos que las transferencias son 0, no hay transferencias, el consumo se puede escribir simplemente de esta forma. A la renta menos los impuestos de consumo autónomo más propensión marginal al consumir, renta menos los impuestos. ¿Listo? Muy bien. Primer ejemplo, que ustedes lo van a elaborar. Podemos pasar este jueves en la tarde y hacer una clase más o menos para resolver estos ejercicios, ¿ya? Por si acaso. Pero ustedes tienen que hacer su parte. Miren, en este ejemplo vamos a suponer que los impuestos no existen y tampoco las transferencias. O sea, solo depende de la renta. O sea, la renta disponible va a ser igual a la renta nacional.
y les estoy pidiendo que hagan la grafiquita. Cuando la renta es 0, cuando la renta es 100, cuando la renta es 200, cuando la renta es 700. Primero grafiquita, graficar. Luego la función de ahorro relacionada con esto. Y de la misma forma graficar. Ya tienen dos tareas, ¿no? Determinar la función de ahorro de esta función consumo en términos generales. Luego, dado este ejemplo de función de consumo con numeritos, mostrar gráficamente y paralelamente determinar la función de ahorro y mostrar gráficamente. ¿Ya? Entonces, háganlo por favor. Háganlo. Luego, el jueves que tenemos las clases, podemos de alguna manera indicar algunos detalles, pero tienen que ser. Muy bien. Los otros componentes de la demanda agregada. El gasto de las empresas en bienes de inversión. O sea, son, miren, aumentos deseados o planeados por las empresas en capital físico. ¿Qué es capital físico? Maquinaria, equipo, fábricas, edificios y existencias, insumos, ¿no? Insumos, materias primas que requieren para, ¿no?, producir. La inversión es una variable exógena. ¿Qué significa ello? Que está determinado fuera del modelo. En cambio, miren, aquí el consumo, miren, depende de la renta disponible. El consumo es una variable que se determina al interior del modelo. En cambio, la inversión está determinado fuera del modelo. Aquí suponemos que las empresas van a programar gastar en bienes de inversión un cierto monto en ese lapso de la gestión que estamos considerando. ¿Ya? Ese es nuestro modelo. Más adelante, después, vamos a suponer que la inversión depende, por ejemplo, de la tasa de interés. Suponemos que para comprar maquinaria, equipo, fábricas, las empresas recurren a servicios financieros, bancos, para que puedan otorgarles un crédito y pagan intereses por ese crédito. Pero más adelante, por el momento, simple nomás. Vamos ahora a pensar cómo es el comportamiento del sector público. ¿Ya? El sector público. Nos vamos a imaginar, a ver, el Estado. Estamos imaginando, ¿ya?, que hay las familias, que hay las empresas. Ahora es el sector público. ¿Cómo es el comportamiento de ese sector público? Primeramente debemos pensar que el sector público gasta, realiza gastos, ¿no? Nos he dicho gastos corrientes, gasto de inversión en carreteras, edificios escolares, luego realiza, por ejemplo, gasto en bienes de consumo, ¿no?, para que funcione el sector público, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo financia esos gastos el sector público? Ese monto que va a utilizar el sector público, el Estado, tiene que financiarlo de alguna manera y lo va a financiar a través de impuestos. Impuestos. Esto es ingresos fiscales, ¿ya?, que permiten financiar ese gasto. No cae del cielo el gasto, el monto del gasto que está gastando el sector público, sino lo financia a través de lograr impuestos, de la actividad económica. Y esta es una ecuacióncita de cómo el sector público obtiene ingresos fiscales, impuestos, en función de la renta nacional. Y T es tipo impositivo, que está en relación a la renta nacional. Si el tipo impositivo fuera, por ejemplo, de 20%, 0.20, y la renta en ese momento fuera de 100, por decir algo, 100 por punto 20, o sea, 20 de los 100 está yendo a ingreso fiscal. Y esos 20 van a financiar algo del gasto público, ¿no? De esa forma vamos a pensar. Otra forma de pensar en ese ingreso fiscal va a ser un impuesto autónomo. Y finalmente no se justifica, ¿no? Puede ser donaciones, por ejemplo, ¿no?
que el sector público tiene, ¿no? Y vamos a hacer una combinación de esos dos, miren, de dos ecuaciones, que los impuestos pueden ser tipo impositivo autónomo más tipo impositivo, digo, esto es impuestos autónomos, es el tipo impositivo de la renta. Pero generalmente vamos a usar esto, salvo que lo mencionemos de esta forma. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos gasto público, la forma como se financia ese gasto público, y también el sector público puede tener transferencias. Esto se llaman transferencias autónomas. ¿Ya? Dadas esas características, este sector público tiene un presupuesto, como nosotros tenemos un presupuesto, ¿verdad? El presupuesto básicamente nos menciona la relación entre los ingresos y los gastos. ¿Ya? Miren, el presupuesto del sector público, ingresos por concepto de impuestos, el gasto público y las transferencias. Estos dos son erogaciones que realiza el sector público, ¿no? Si por el momento suponemos que las transferencias son cero, el presupuesto del sector público va a ser ingresos menos gastos. Ingresos por concepto de impuestos y el gasto. Estamos suponiendo que el gasto público es autónomo. O sea que el sector público programa sus gastos en una gestión. Bueno, de alguna manera se justifica esto porque, miren, casi al finalizar el año, ya en el mes de octubre o noviembre, el sector público, el Estado, solicita a todas las instituciones públicas que hagan llegar sus presupuestos a través de los POAs, ¿no? De esa forma. Y programa. Tanto vamos a gastar en esta gestión, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a financiar? A través de impuestos, ¿de acuerdo? Y este va a ser el presupuesto, sencillito. Si ustedes lo muestran gráficamente, van a poder presupuesto del sector público en función de la renta. ¿Ya? Y observen aquí. Miren, aquí se puede observar que si la economía no tiene ingreso fiscal, el gasto que está programando directamente va a llegar a ser un déficit. Y en la medida que la producción vaya aumentando, puede lograr un equilibrio. Y si la producción sigue creciendo, va a tener más ingresos que gastos, vamos a tener en esta parte superior superávit. Entonces, superávit, equilibrado y déficit. ¿Ya? Este es, miren, en el eje de las ordenadas, el presupuesto del sector público, y en el eje de las abscisas, la renta nacional. Y aquí les doy un ejemplito. ¿Ya? Que el ingreso que puede de alguna manera obtener por concepto de impuesto el Estado va a ser 0.25 de la renta. O sea, 0.25 es el tipo impositivo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, a ingreso fiscal. Si es 1.000, el ingreso fiscal será 250, y así sucesivamente. La presente gestión, 2. Pueden partir igual, como hace rato de mencionar. 100, 200, y muestren gráficamente. Y aquí les puedo decir a qué nivel de renta el sector público tiene un déficit de 50. ¿No? ¿A qué nivel de renta el presupuesto del sector público está equilibrado? Eso es sencillo, ¿no? ¿No? A un ratito se puede hacer esto, pero les voy a dejar que ustedes saben. Muy bien. Hasta aquí, por favor. Hasta aquí. Tienen las tareitas. 3 tareas tienen. 1, la función de ahorro. Luego, les he dado una función de consumo con numeritos, mostrar gráficamente a los diferentes niveles de ingreso, también determinar la función de ahorro y mostrar los dos gráficos. Y luego, esta tercera partecita del presupuesto del sector público. Eso. Háganlo en sus cuadernitos, en sus puntitos. Vuelvan a hacer paso a paso. Esto yo lo voy a subir al Moodle, van a tenerlo. Y luego, el jueves,
a las 14 horas, vamos a entrar y resolver, ¿no? Les voy a ir preguntando ahí, paso a paso. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas, por favor. Licenciado, buen día. Una consulta. ¿En esta clase va a tomar lista? ¿Qué? Catherine Quiroga. Estaba pensando en llamar a la lista, pero desde el próximo semana, desde este jueves voy a empezar a llamar. ¿Listo? Así que no se Está preocupe. bien. No se preocupe. Y desde ahí vamos a tomar en cuenta el control correspondiente, ¿no? Aquella persona. Ahorita, por ejemplo, a Nayeli Vidal. Nayeli. Pues miren, Nayeli no está. Licenciado, Está. buenos días. Buenos días, Nayeli. ¿Qué tareita le estoy dejando ahora? ¿Qué Nos tarea dio tienen que hacer? sacar el presupuesto del sector público. Pero eso es último. Lo primero, la primera partecita de esto. Explícame. Aquí tienen que hacer, miren, tienen que determinar. Lo único que tienen que hacer es 0.25 de Y menos 200. Y eso graficar. Darse una tablita a los diferentes niveles de renta. Empiezan con 0. Y eso va a ser negativo. Seguro que va a salir negativo. Déficit. Y en la medida que vayan aumentando su nivel de renta, va a ir reduciéndose el déficit hasta lograr un equilibrio y a partir de cierto nivel de renta aumentar y vamos a tener superávit. Eso gráficamente. Bonito. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Nayeli Vidal. ¿Qué más tienen que hacer? Nayeli. Determinar la función de ahorro, nos dijo el licenciado. Muy bien, eso es seguidamente. Después, ¿qué más, Nayeli? Licenciado, la segunda tarea no lo escuché muy bien. A partir de, miren, a ver, les he dado una función de consumo con numeritos. Eso tienen que graficar. Y luego determinar la función de ahorro y también graficar. Y van a ver, ¿no?, una interesante relación entre el ahorro y el consumo. El consumo es una cara de la medalla y el ahorro es la otra cara de la medalla. ¿Ya? Por ejemplo, si no hay renta, ¿de dónde están obteniendo para comprar bienes de consumo? ¿No? Entonces seguramente se están prestando. Eso significa ahorro negativo. Se están prestando. Alguien está prestando, como en el caso de la familia o como en el caso de la economía. Esos tres aspectos, tres tareitas tienen que hacer. El jueves entramos a clases y ahí empezamos a resolver. Ya. Como Catherine está preocupado por la nómina, la lista, ya vamos a empezar a llamar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero hay un problema aquí, ¿no? Solamente en Zoom están 100 personas. Medio problemático porque hay más de 100, entonces medio problemático. Entonces, por lo tanto, en este caso, las prácticas que den, ¿no?, por el Moodle van a empezar a resultar de alguna manera, ¿cómo se dice?, asistencia, ¿no? Y veamos cómo resolvemos más adelante. Muy bien. Preguntas, por favor. Preguntas. Licenciado, buenos días o buenas tardes, licenciado. Una consulta. Cuando habla de que la inversión es una variable exógena, ¿eso podría repetir, por favor, qué es una variable exógena? Mire, la función consumo, miren aquí, debemos tener la función de la renta disponible. Y si suponemos que no hay impuestos ni hay transferencias, la renta disponible va a ser igual a la renta nacional, a esta renta nacional. ¿De acuerdo? Entonces, el consumo, ¿cómo lo determinamos? A través de asignar diferentes niveles de renta nacional. Aquí, por ejemplo, si la renta nacional fuera de 100, 100 por punto 8, 100 por punto 8, ¿cuánto es? 80 más 80, 100. El consumo, 160. Miren, el consumo está determinado por el nivel de renta. ¿De acuerdo? Eso.
Entonces, el consumo está determinado dentro del modelo. Primero hay que determinar los niveles de renta. ¿Ya? En cambio, el ahorro, estamos suponiendo que las empresas programan, esto es inversión autónoma, programan cuánto van a gastar en comprar maquinaria y equipo. Programan, dicen, vamos a gastar tanto. Las empresas en forma, miren, por si fuera del modelo, debemos asignar. Vamos a suponer de que las empresas están queriendo gastar 100. Listo, eso es determinado fuera del modelo. Es exógeno. En cambio, el consumo es una variable endógena. Está determinado por la variable que vamos a determinar, el nivel de la producción. Lo mismo es, miren acá, ¿no? El gasto público está determinado fuera del modelo, las compras. Programa el Estado cuánto ha de gastar, ¿no?, en la presente gestión. En cambio, los impuestos autónomos, los impuestos, los ingresos fiscales que van a permitir financiar el gasto público, está determinado dentro del modelo, porque vamos a tener que determinar la renta. Y teniendo un tipo impositivo, vamos a determinar. Esta es una relación determinada dentro del modelo, ¿no? ¿No? La inversión y el gasto público, y como las transferencias son variables exógenas, ¿no? Nosotros vamos a asignar, nos vamos a imaginar cuánto más o menos van a pensar en gastar en bienes de capital las empresas. Pero más adelante esta inversión va a depender de la tasa de interés, ¿ya? Y esa tasa de interés también lo vamos a determinar dentro del modelo, ¿ya? A eso nos hacemos referencia. Esto va a ser un dato. Yo directamente les voy a dar un dato. Aquí no los doy, miren, les voy a dar tipo impositivo nomás. ¿No? Como lo estoy dando aquí, miren. ¿Sí? Si el nivel de renta que vamos a determinar va a ser de 100, entonces los ingresos van a ser de, ¿no?, 2.5, ¿no?, 25. Y así sucesivamente. ¿Comprendido? Esto es importante, ¿no? Tienen que leer, tienen que leer. Gracias, licenciado. No hay por qué. ¿Listo? Entonces, hagan por favor la practiquita, nos estamos en contacto el próximo jueves. Hagan, por favor. Hasta luego, jóvenes, señoritas, jóvenes.